Hola chicas, buen día. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de prácticas 4 del día de hoy. Y como actividad de inicio, vamos a hacer la lista de compras. Para la clase vamos a ir al supermercado, nos lo vamos a imaginar. Y vamos a desarrollar nuestra capacidad memorística haciendo una lista entre todos de lo que vamos a ir añadiendo del súper. Por ejemplo, voy al súper a comprar 1 kilo de manzanas y Teresa dice, voy al súper a comprar 1 kilo de manzanas y 1 de tomates. Y así sucesivamente cada uno va aumentando algo que quieran comprar del súper, pero hay que ir repitiendo todos los ingredientes o lo que vayamos a comprar del súper, ¿sale? El reto es saber cuántos podemos hacer de nuestra lista. Vamos a dar 2 minutos más, a ver si se integran las demás chicas. Sí. Bien, chicas, vamos a dar inicio entonces con la actividad de hoy. Y bueno, inicio yo. Voy al súper a comprar 1 kilo de tortillas. ¿Quién quiere seguir? ¿Sí? Voy al súper a comprar 1 kilo de tortillas y 1 kilo de manzanas. 1 kilo de tortillas y 1 kilo de manzanas. ¿Quién más?
Voy al súper a comprar un kilo de tortillas, un kilo de manzanas y 2 kilos de elotes. 1 kilo de tortillas, 1 kilo de manzanas y 2 kilos de elotes. Voy al súper a comprar 1 kilo de manzanas, 1 kilo de tortillas y 2 kilos de tomate. 1 kilo de tortillas, 1 kilo de manzanas, 2 de tortilla, no. ¿Qué? A ver, 1 kilo de tortillas, 1 kilo de manzanas, 2 de elote 2 de tortilla. y 2 de tomate. Voy al súper a comprar 1 kilo de tortillas, 1 kilo de manzanas, 2 kilos de elotes, 2 kilos de tomates y 2 manojos de apio. 2 manojos de apio. Voy a comprar 2 kilos de manzana, 2 kilos de tortilla. No, uno de tortillas. 1 kilo de tortilla. No, síguele. Sí, 1 kilo de tortilla, 1 kilo de manzana, 2 de tomate, 2 de elote, 2 ramitos de perejil, los dijeron, y 750 gramos de arroz. Y 750 gramos de arroz. De las chicas de allá, ¿quién va con nosotros al súper? Yo, Miss Alma, buenos días. Buenos días. Voy al súper y compro 1 kilo de tortillas, 1 de manzana, 2 de elote, 2 de tomate, 2 manojos de apio, medio de arroz y una coca. Una coca. Ok. ¿Quién más? Yo, Miss, voy al ¿Sí? súper a comprar 1 kilo de tortillas, 1 kilo de manzana, 2 elotes, 2 de tomates, 2 apios, 2 de cilantro y 700 gramos de arroz y una coca, y voy a comprar 1 kilo de guachinango. Ok. ¿Quién más, chicas? Con la coca ya. No, es todo. Oh. No, me dice. Lari, ¿vas con nosotros al súper? Voy a cambiar mi nombre. Ok, chicos, entonces quedó así nuestra lista de súper. Vamos al súper y compramos 1 kilo de tortillas, 1 kilo de manzanas, 2 kilos de elote, 2 de tomate, 2 ramitos de apio, 750 gramos de arroz, una coca y 1 kilo de guachinango. Sí. Ok. Bien, chicos, gracias. Bueno, con esto pueden trabajar la memoria con sus alumnos y, bueno, pueden cambiar el contexto, ¿no? Voy a la playa y llevo tal cosa. Voy al estadio y hacemos tal cosa. Bien, chicos, vamos a trabajar hoy el subtema 2.2, que es análisis institucional. Pero antes de revisar el tema, quiero que me digan si hay alguna pregunta en evaluación y algún punto que quieran trabajar de la evaluación. Esta es la información, chicas, para la primera evaluación. Hay que formar binas. En la clase pasada lo hicimos. Si alguien no tiene su bina, bueno, pues es importante que me avise para que veamos con quién lo va a trabajar. Y después, bueno, cada una de las binas creará una entrevista que trata el tema socioemocional que vivimos en pandemia en todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos o en uno solo. Ustedes determinan con cuál.
Después puede ser una entrevista semiestructurada o estructurada. Deben especificar el tipo de entrevista que es. El siguiente punto es: cada alumno de la BINA deberá realizar la entrevista a su compañero y anotar las respuestas de la misma, su lenguaje corporal y actitudinal. Es importante grabar o grabar por voz o tomar fotos para tener evidencia de que se hizo la entrevista. Posteriormente y en individual, cada alumno sacará la sistematización de esa entrevista basándose en el ejemplo del video de la maestra que está en plataforma de la semana 4. Las preguntas son las mismas para las dos, ¿verdad? Sí, hacen la misma entrevista para ambas, pero la sistematización cada quien la saca. Porque además la postura, va a cambiar la parte del lenguaje corporal y actitudinal en la sistematización que ustedes hagan. Bueno, como ahí dice, debe estar en Word, ponerles comentarios para realizar la codificación, realizar la tabla para agrupar los códigos e interpretarlos y categorizarlos y sacar las conclusiones y las recomendaciones. Finalmente, escribirán la historia oral de su entrevistado con la información que tienen. Al final y después de hacer todas las conclusiones y recomendaciones, van a sacar su historia oral y lo pueden hacer en Word o en donde ustedes quieran, pero lo vamos a subir en PDF con su portada y todos los puntos mencionados en la evaluación. ¿Ese va a ser el trabajo de evaluación? Esa es nuestra evaluación. De hecho, está en los exámenes y está como primera evaluación para que ustedes lo suban acá. Bueno, no les aparece igual así. A mí me aparece porque a mí me llegan todas las evidencias de cada uno. A ustedes les aparece diferente. Pero Y tenemos hasta el siguiente sábado. es para el 23 de octubre. Si quieren hacerla en vivo, también se puede. Si habría clase, de todas formas, con ustedes, o sea, sería, independientemente de que ya se hubiera subido. El día viernes, Tomás, vamos a dar la clase Ayer. a las 9 ¿De la mañana? de la noche. ¿Y quién decidió lo horario? El sábado de la semana pasada lo consensuamos. De hecho, había quedado o a las 8 o a las 9 y quedaron que a las 9 por el tiempo de trabajo de los demás. Porque el sábado 23 no tenemos la clase. Ajá, el sábado 23 no vengan a las 10, vengan a las 11, ¿no? Que es su siguiente. No, el 23 sí tienes clase. Es hasta el 30. Después de las evaluaciones. Exacto. Entonces, chicas que están en casa, la evaluación la subimos el 23 de octubre, pero tenemos la clase el 22 a las 9 de la noche, porque el día 23 yo no vengo. Entonces la adelantamos un día, ¿vale? Y bueno, sí, eso quedó consensuado desde la pasada. ¿Tomás no estabas o qué? Me tomaste de a loca ese día, ¿eh? No sé. Creo que estaba en un común. Sí. ¿Tienen preguntas, chicas, dudas? ¿Algo que quieran? ¿Por qué es grande la evaluación? ¿Por qué qué? Es grande la evaluación. ¿Cómo? ¿Cómo grandes? Bueno, a ver, hago una entrevista, o hacemos una entrevista, la hice yo. De ahí les iba 10 preguntas como máximo. Dijo que una. Bueno, depende de lo que quieran. Ujú. El tema sería la pandemia, todo el proceso que hemos vivido. De ahí sacamos la tabla con los códigos. Comentarios, o sea, como recomendaciones de acuerdo al video de la maestra. Recomendaciones, comentarios, conclusión, sí, conclusión y recomendación. Lo de historia oral, de acuerdo a cómo fue el proceso desde el inicio, porque es lo que le preguntaba. Sí, está bien. Ahora, si en el blog, por ejemplo, está pasando. Por ejemplo, la entrevista, la foto
Andrea, pues su hija sí la puede subir. Pero la de ayer, Ya el no. cartel, no. Está muy pesado, a lo mejor. No, ya lo convertí a PDF solo, o sea, en la plataforma sí. Pero Pero no, pero en el blog no. No sé. Mientras la subas aquí. Ah, ok, perfecto. Ok. Bueno, díganme si consideran que es muy larga, pues le quitamos a lo mejor la historia oral. Sí, es que no sabemos cómo se hace una historia oral porque en los videos nada más explica cuál es el objetivo, pero no da un ejemplo de cómo hacerlo. No, porque la historia oral Bueno, es tú como la se escribes empieza. como Exactamente, tú quieras. lo que tú viviste. Y es hacer como una relatoría. Como un ¿no? ensayo o algo así. ¿Es la relatoría? Es la relatoría de lo que tú viviste en tu entrevista. Lo que yo como entrevistadora. Como entrevistadora viste, observaste, ahí vas. Como esta parte que hacemos al final del diagnóstico, ¿no? Donde al papá no le vas a entregar el diagnóstico como tal, sino como la recomendación. Ajá, pero desde esta parte escrita oral que realizamos con nuestros papás. Porque no les dices, a ver, voy a sacar mi entrevista y su hijo está no, no. O sea, tú le dices, yo observé que en la entrevista su chico se puso como muy nervioso, como que no tenía muchas ganas de participar, pero al paso del tiempo y con las preguntas y por lo que le iba haciendo, noté que su actitud cambiaba por la forma en que le contestaba, le preguntaba, y a partir de esta entrevista yo identifico que debemos trabajar, por ejemplo, la parte emocional en cuestión de el trabajo en equipo o así. Pero ayer nos mandaron una información en la escuela que si en lo que llevamos del ciclo escolar, en este cachito, hay algunos alumnos que soliciten, o más bien que necesiten apoyo socioemocional, pues, o sea, nosotros como asesores les vamos a sacar el nombre, bla, 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 y se va a ir canalizando poco a poco a los chicos para que, bueno, pues, también una plática con la psicóloga de la escuela. Obviamente la demanda es inmensa, sinceramente, hay algunos que no consideran que se afectaron. Pero bueno, aquí estamos enfocados como varios ya perdieron a familiares. Por ejemplo, en la semana escuchamos una persona que el chico en la semana un chico no asistió dos, tres días porque ese mismo día se le entonces, él solicita esta situación, ¿no? Un joven no sabe canalizar, si uno le cuesta trabajo, él no. Ajá, y entonces en esa historia de vida tú pones eso. O sea que, por ejemplo, tu compañera te está No sé, los pasos a lo mejor de emocionales que pasó, ¿no? Digo, porque todos pasamos por ansiedad. Es que depende de lo que te contesta en la entrevista, es lo que tú vas a Interpretar. En su historia oral. Y acá, chicas, no se compliquen, no hagan 10 preguntas. No, mi entrevista, O sea, vamos a agarrar la socioemocional, ¿no? Por ejemplo, nuestra Sí. pregunta va a ser, ¿qué ha cambiado de tu vida a partir de la pandemia, no? O cómo ha sido tu vida a partir de la pandemia. Entonces, la respuesta que Andrea a mí me dé, de esa Genera respuesta voy a otras. empezar a codificar o voy a generarle más preguntas a partir de eso. Acuérdate que a partir de la primera, tú creas más. Para que a ti te dé la información que tú quieres saber. Pero también entonces se tiene que elaborar. Pues tener como más o menos que quieres saber, ¿no? También ahora no hagan 10 preguntas, es muchísimo. Hagan 5. Y de esas 5, saquen como la parte social, por ejemplo, en tu caso, ¿no? ¿Cómo dijiste la primera pregunta? ¿Cómo ha sido tu vida a partir de la pandemia? Entonces ahí a lo mejor le vas a decir, pues mi vida cambió porque mi mamá se enfermó de COVID. Ah, entonces ella, su siguiente, ¿tú cómo te sentiste cuando tu mamá se enfermó? Por ejemplo. Son como sus preguntas. Ajá, que a ella le van a dar como el cómo te sientes tú por medio de o sea, en esta pandemia. Que vayan unidas, digamos. O sea, de la respuesta que me dio, Tú le generas después otra. cómo te sentiste, ¿no? Exacto. Ese triste, angustia, Entonces ya ahí te da como el parámetro de lo que tú vas a codificar, pero no hagan
yo les sugiero que no hagan una entrevista de muchas preguntas, porque si no la codificación va a ser muy grande y la sistematización igual. Entonces, a lo mejor donde ustedes al final lleguen a la conclusión de que hay que trabajar la parte, a lo mejor, de los donde ustedes ya le puedan decir, bueno, pues a lo mejor tendrías que trabajar o vas a trabajar en esto, o te fortaleció, ¿no? Esta pandemia, y a lo mejor tendríamos que trabajar. Hay oportunidades para hacer algo que no habías hecho. Exacto. Bien, ¿no? Entonces, no lo hagan, bueno, tampoco quiero que sea así como, ay, me voy a tardar toda la semana haciéndolo, sino que sea como más corto. Pero eso depende de ustedes, no lo hagan así como tan. Sí, porque la codificación es dependiendo de las palabras. Yo voy a ir analizando las respuestas y las palabras que yo considero que me van a dar, que me van a aportar algo, eso es lo que yo voy a hacer. Y la historia oral Sale de esa codificación. por ejemplo. Porque te va a salir ahí ya los códigos que tú vas a trabajar en la interpretación, ¿no? Porque Entonces, los códigos cuando se jerarquizan se ponen en una tabla, ¿no? Cuando van así marcados, entonces te hacías una tabla. sí, de hecho ahí está. Colocabas en qué aspecto de lo socioemocional entraba, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen su categorización, su conclusión y sus recomendaciones. La historia oral va pegadita de la conclusión y la recomendación. Pero O sea, yo identifico, por ejemplo, Michelle, ¿cómo te llamas? Andrea identifica que Michelle, durante la pandemia, tuvo cambios emocionales, ¿no? A partir de que uno de sus familiares se enfermó. Y entonces cuentas un poco la historia que ella te contó, pero en historia. a partir de las respuestas. Exacto. Y eso va como de media cuartilla, una Sí, no, tampoco me vayan a hacer un ensayo de 40 hojas. Entonces ya nada más la historia es a partir de las respuestas que yo puedo tener. Claro, y hasta de su postura y hasta de su actitud, o tú como la sentiste, a lo mejor la sentiste nerviosa, triste, angustiada, o en ese momento que te contó lo de su mamá, por ejemplo, cambió, ¿no? Hasta su parte, su cara, ¿no? Sus gestos, ¿no? Pues porque genera como esa angustia, lo que tú crees que ves en él. Pero eso parte de lo que ustedes hicieron en la entrevista y de la observación que hayan hecho en la entrevista. De hecho, ahí viene como ir escribiendo la parte del lenguaje corporal y actitudinal. Porque a lo mejor también ese día que le haga la entrevista, a lo mejor tiene mucha prisa, ¿no? Y va a ser diferente a que si tengo más tiempo y podemos como hablarlo desde otra perspectiva. O sea, todo va a influir. Y eso que influye, lo vamos a escribir en su historia oral. Una historia oral corta. Tampoco hagan una historia oral muy larga. ¿Sabes? Chicas de en casa, ¿alguna pregunta o duda? Todos los de acá Creo, ya- Liz, que creo que está bien. Ya lo entendimos bien, Liz. ¿Todos ya tienen vino o pareja para trabajar? Sí, Miss ya nos puso hace 8 días con quién y entonces pues vamos a trabajar. Revisé la lista de alumnos, chicos, y me parece que había algunos que no tenían. Si eso es, pues háganme saber si alguien no tiene su pareja. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o duda extra acerca de esto? De hecho, su compañera Clarita nos acaba de compartir una entrevista que ya está hecha, donde ya nos arroja hasta los resultados de las recomendaciones. Si quieren, la pueden ocupar. Disculpe, pero sí no había pensado en eso. O sea, las recomendaciones, por ejemplo, en el aspecto socioemocional, yo no me considero que estoy capacitada para... No, darle pues una- nadie, pero eres maestra y entonces lo tienes que hacer con tus alumnos. Sí, Sí.
No se compliquen tanto. Entonces ya nos ponemos a nuestra consideración. Claro. O sea, somos docentes y sí sabemos como algunas situaciones y hemos vivido algunas otras, como en la vida diaria, que vamos notando, ¿no? O sea, yo tampoco soy experta ni tampoco soy psicóloga para decir, yo determino que Clarita es hiperactiva. No, o sea, tampoco lo podría decir así. Pero sí lo que tú vayas como notando, bueno, y lo que te va diciendo. O sea, no, tampoco vamos a inventar cosas, ¿no? Pero sí a partir de lo que me va diciendo mi compañera, yo puedo ir determinando como ciertas situaciones. No vamos a ser expertos porque no, pues ni siquiera tenemos esa formación, ¿no? Pero sí lo podemos hacer. No se compliquen. Y es más, si quieren en la semana, si alguien lo va haciendo, a ver, maestra, yo así entendí, está bien, y lo vamos trabajando sin ningún problema, ¿no? De hecho, por ejemplo, les digo, Clarita nos envió una entrevista que ya está estructurada. Si ustedes la aplican, les salen las recomendaciones ya. Ajá, te pone como, si la persona contesta o selecciona la respuesta porque hay dígitos, ya te da, está en riesgo, pasa eso, todo está bien. Como la que nos mandaron a nosotros, ¿no? Que ya nos arroja las recomendaciones que hay. Y todos los del aspecto socioemocional y de la mano. Entonces ya está como sistematizado. Esa evaluación, esa entrevista la pueden retomar. Si les favorece y creen que les sirve, lo pueden hacer sin ningún problema. Si encuentran otra en internet que ustedes consideran que les va a ayudar, bueno, pues lo pueden retomar sin problema, chicos. No es necesario que la creen desde cero, porque bueno, ya tenemos material para hacer. ¿Sale? Preguntas o otras más preguntas, chicos, de una vez, porque ya es la otra sesión. No es en línea, ¿verdad? ¿Quieren, chicos, que les dé tiempo ahorita para que hagan lo de su entrevista? O sea, se pongan de acuerdo con sus parejas. No soy parte de ello. Bueno, entonces lo trabajan en casita para que continúen. Bien, tenemos en esta sesión el subtema 2.2 que es análisis institucional. Hay mucha información y muchos autores que trabajan esta parte del análisis institucional, que nos pueden hacer algunas, bueno, de los cuales podemos tomar varia información. Entonces, bueno, acá subí dos textos, uno de René Lauren y uno de Roberto Manero Brito, que nos da su definición de análisis institucional. Vamos a ver hoy el video de análisis institucional para ir como poniéndonos en órbita con el tema. Bueno, acá lo va escribiendo, chicos. Análisis institucional. Resumen, análisis institucional por los siguientes autores: Georges Lapasade, René Loureau, Cornelio Castoriadis, Remies, Félix Guattari. Institución, una norma universal o lo que se considere como tal es designada a institución. Matrimonio, educación, medicina, régimen del salario, régimen de la ganancia o del crédito. Las relaciones que alguien mantiene, por ejemplo, con la institución de la familia o del salario varían. La norma denominada salario no le concierne directamente a un comerciante,
pero le atañe en la medida en que tiene empleados a los cuales les paga. Régimen del salario, matrimonio. He ahí dos normas universales. Con ellas se asocia todo un cortejo de normas, modelos y valores de comportamiento. Con el régimen del salario, oficio, fábrica, oficina, huelga, sindicato, el capital, y dentro de un sistema de ingresos, las ganancias, las rentas, los honorarios, con el matrimonio los de propiedad privada, familia, herencia, educación. Sea asalariado o pague un salario, usted se haya inscrito a igual título que el asalariado al sistema de familia, nos dice la abogacía, aunque no en las mismas condiciones materiales e ideológicas, replica la sociología. Junto con el matrimonio existen un sistema de relaciones sexuales, el celibato, el divorcio, la viudez, el adulterio y la poligamia. En efecto, las relaciones que usted mantiene con la familia no serán las mismas según sea asalariado o no, pero digamos que usted acepta la idea o la imagen de familia como célula social universalmente difundida en nuestra sociedad. Esta norma universal es designada institución. El hecho de fundar una familia o educar a los niños, fundar una asociación, iniciar un negocio, crear una empresa, crear un tipo de enseñanza también se denomina institución. Una organización jurídica o material también es denominada institución. Si bien son tres muy diferentes momentos del concepto de institución, pueden descomponerse dialécticamente en estos tres. Momento de la universalidad, momento positivo del concepto. El concepto es plenamente verdadero de modo abstracto. Un individuo puede ser asalariado y soltero sin hacerse pasible de sanción oficial. La educación es un hecho social positivo e universal en lo abstracto. Momento de la particularidad. El concepto se encarna a condiciones determinadas, particulares. Todo universal conlleva en sí mismo su contrario. La educación no llega a todos por igual. Momento de la singularidad del concepto, pero las normas universales no encarnan directamente en los individuos, pasan por la mediación de normas sociales particulares. Las finalidades y el funcionamiento de una cárcel no son idénticos a las finalidades y el funcionamiento de una planta industrial o a una escuela, pero ocurre que los presos son a veces trabajadores y que simultáneamente se los reeduca. El entrecruzamiento de instancias se da dentro tanto como fuera de la cárcel. La escuela no es una fábrica ni un cuartel, pero la organización de las tareas, su control, su sanción, la ideología del esfuerzo, la interiorización de las normas fijadas por los adultos, todo ello crea una homología entre el trabajo explotado y el universo del trabajo escolar. En cuanto a la fábrica, ella no escapa a la transversalidad de instancias, y es una dura escuela para los individuos a quienes la sociedad priva de escuela tan pronto abandonan la infancia. La fábrica es una cárcel, donde no se obliga a entrar pero donde ciertos individuos se ven obligados a permanecer por la lógica del orden social, de la herencia cultural y de la selección escolar. Toda forma social posee una función específica, una finalidad oficial, así como una división del trabajo funcional, en donde cada individuo ocupa un sitio a modo de órgano o parte de un organismo. Instituido o instituyente, en las teorías de Durkheim, se descarta la dimensión instituyente, el hecho de que la institución, si bien se presenta como un dato exterior al hombre, necesita de su poder instituyente. Si bien el hombre sufre a las instituciones, por otra parte las funda y las mantiene gracias a un consenso que no es únicamente pasividad frente a lo instituido, sino también actividad instituyente y puede servir para volver a cuestionar a las instituciones. Opuestamente a estos sistemas objetivos, que solo estudian la institución como regla de funcionamiento social exterior al hombre, algunos autores han elaborado una concepción de las instituciones a partir de la psicología. Desde sus orígenes, la corriente institucionalista ha hecho hincapié en las relaciones antagónicas entre lo instituyente y lo instituido, en los procesos activos de la institucionalización. La alienación social significa la autonomización de institucional. La dominación de los instituidos, basada en el olvido de su origen, la naturalización de las instituciones producidas por la historia terminan por parecer como fijas y eternas, como un dato, como una condición necesaria y transhistórica de la vida de las sociedades. Ese olvido, ese no dicho que fundamente los discursos analíticos sobre el silencio en lugar de lo que los instituye, eso es lo que el análisis institucional hace aparecer cuando interroga el acto de instituir que define a la institución. Los procesos históricos de crisis, cambios y revoluciones constituyen el laboratorio de la sociedad instituyente. Castoriadis desarrolló su teoría de la sociedad instituyente, del imaginario social, del conflicto entre la sociedad instituida y la sociedad instituyente. La idea central es que una sociedad instituye un conjunto organizado de relaciones sociales mediante un hacer instituyente que se apoya en una situación dada, en creaciones del pasado todavía vivas, en el hecho de que existe ya una sociedad instituida cuando el nuevo hacer instituyente la transforma.
Lo que se instituye es, a través de ese reacondicionamiento y también de la producción de instituciones nuevas, una nueva definición de la realidad, lo instituyente originario. La educación como institución sujeta al ser humano a la cultura. La institución no se define más como un lugar, sino como una relación entre lo instituyente y lo instituido que da lugar a un espacio inacabado y en permanente gestación. La institución es captada como un espacio contradictorio, atravesada por fuerzas que escapan a los límites que le fijan la física del establecimiento. Así, no podemos investigar el quehacer institucional si no es en relación con otras instituciones. La transversalidad, el entrecruzamiento de instancias remite al conjunto del sistema social. Toda forma social posee una funcionalidad específica, pero tomadas estas funciones transversalmente habría funciones oficiales y otras latentes, generalmente negadas. La intervención y sus estrategias. Otro concepto usado por Lureau es el de intervención, que es un procedimiento clínico, aplicado a las instituciones. El acto fundador de una intervención es la expresión de una demanda, que debe diferenciarse del pedido o encargo, formulación contractual al que se le conoce un objeto que la satisface o grupo que pide y otro que puede responder a su pedido. Lureau plantea que el interviniente toma parte en un debate entablado por otras personas y que siempre será percibido como un intruso. La intervención del psicólogo implicará 1. El análisis de la demanda, transformación del pedido contractual en demanda. 2. El análisis de la implicación, dispositivo transferencial. 3. Centralización de los dispositivos analizadores y el otorgamiento del estatuto de cada uno de ellos. El interviniente se plantea dilucidar por qué sucede lo que sucede, tomando como unidad de análisis lo singular, no lo meramente individual, a partir de la lectura de las dimensiones institucionales, materializadas en la cotidianeidad del discurso pedagógico. Supone el análisis del continuo movimiento macro-micro social, el complejo cruce de instancias estructurantes históricas, políticas, sociales, etc. ¿Cómo interviene? Lo hace mediante el uso de dispositivos analizadores. Dispositivos analizadores, naturales o construidos. Toda intervención constituye en sí misma un dispositivo analizador. Los analizadores provocan. Bien, aquí hablan como de toda la conceptualización de qué es una institución y después habla sobre cada uno de los autores, cómo ven esta parte del análisis institucional como tal. Entonces es como mucha historia, mucha teoría, es muy teórico el tema en cuanto a lo que queremos de análisis institucional, ¿no? ¿Cómo va a ser modificado este análisis institucional desde el cómo va cambiando a partir de una guerra, una revolución, un cambio dentro de la educación? Se va dando esta parte institucional y cómo se va a ir modificando la misma. Relacionando, ¿no? Ahí hablaba de homología y Shakespeare dice que es como la relación que debe existir entre un sistema y la... A raíz de la pandemia, hubo un cambio institucional. Por supuesto, a partir de esta situación que estamos viviendo, el análisis institucional va a ser diferente, ¿no? Tanto es así que no nada más ahora regresamos a las clases a seguir dando clases, sino que también partimos de la parte socioemocional de nuestros alumnos y el contexto en el que regresaron nuestros alumnos. No es el mismo que como en el que nos fuimos y como vivíamos antes. Cambió, ¿no? Y hay muchos chicos, por ejemplo, que tienen mucho miedo, ¿no? A la pandemia y al regreso y a todo lo que se vive, de acuerdo a lo que se está viviendo, ¿no? O también como que están, yo creo que los que están como que muy inmersos en las redes sociales. Lo que es el TikTok, o sea, y te platican así de muchas cosas, pero están como que, se quedaron como que en su burbuja y en su mundo, de ellos con su celular, y nada más, y están muy adentrados en eso. Y con los videojuegos y con las películas de Netflix, series y cosas que a lo mejor no son buenas, pero pues es lo que hay, entonces pues lo vivo. Que donde está fallando el sistema en sí es la parte de secretaría que, bueno, digo, si los docentes no estábamos adaptados o preparados para esta pandemia, nos aventaron al ruedo así como que entrale, ¿no? Y aprende como que puedas y hazle como que puedas, ¿no? Y ahora en esta reintegración que ya estamos, desde hace por lo menos nosotros más de 2 meses o 3, de igual forma, o sea, el regreso fue así como que
se supone que tú ya trabajaste en ti, se supone que tú ya vienes preparado, éntrale nuevamente. Y digo, y no solo secretaría, ustedes también como iniciativa privada, o sea, pareciera que ya... O Ya sea, no es- tú ya puedes canalizar todas tus emociones, tú ya estás bien preparado, ya te la rifas de todo y demás. Digo, tan fácil y sencillo, pero bueno, esta modalidad agarró universidad y demás, o sea, no es lo mismo al cuatrimestre anterior, porque usted estaba viendo la pantalla, lo que ponía, y aquí tienen que estar interactuando con nosotros. Con los de allá. Y el problema, por ejemplo, yo me di cuenta el sábado pasado, que la verdad, o sea, de repente se olvida de los que están, bueno, los que estamos en línea. Sí, porque hay más aquí, entonces la participación es acá. Sí. Sí, yo también lo siento. En el otro grupo viene uno o dos, entonces la interacción es menor con las de aquí que con las que estoy en línea. Sí es difícil, sí es complejo, y como tú dices, este análisis institucional va a cambiar a partir de esta pandemia y cómo cada institución lo ha retomado y cómo lo va pues o a mejorar o vamos a regresar a nuestra práctica pasada. No creo. O sea, bueno, ya hay un cambio en nosotros. Depende de si tú quisiste cambiar y hacer una modificación en tu forma de enseñanza. Lo platicamos en la semana con Daniel y servidor, de que obviamente, por ejemplo, yo ya no pienso recibir trabajos en ti. Me conviene más en plataforma, lo reviso, califico, mando la calificación y o sea, ya no se tienen que tener Juanita, 8, Clara, 7, o sea, y pierdes tiempo realmente. Sí, la sistematización se volvió más fácil. Bueno, no a lo mejor más fácil, pero te quita como algunos Te benefician en algunos aspectos, pero también en de otros, tiempo. es lo que dice, bueno, por ejemplo, ayer la subdirectora nos hablaba Exacto. del aspecto que para fin de mes quiere que estemos, bueno, que ya todos los alumnos se hayan regresado, pero aún así va a ser escalonado. No, o sea, por no. ejemplo, En Puebla no va a ser así, ¿eh? Ya dijo el secretario de Puebla que nos vamos a quedar igual en el sistema híbrido. Sí, a lo mejor aumentarán más alumnos que quieran, pero así como dijeron en Secretaría Central, en Puebla. no. Entonces no se ocupen, porque también creo que no es correcto, bueno, desde mi punto de vista, porque no tenemos ni la capacidad de salones para hacer que regresen todos, ni los baños, ni el agua, ni los lavabos, ni... O sea, se ha contenido la contingencia, creo yo, porque no van todos. Pero si regresan todos, ahí yo creo que sí va a haber una. Pero aún así, digo, aquí tenemos, no hay metro y medio entre Alejandra y yo, o entre Alejandra y usted. O sea, Como dice, por ejemplo, en la escuela donde estoy también no nos regresa un poquito, pero pues entramos a los salones como de no estén juntos, ¿no? Ay, maestra, pues es que en la combi venimos todos apretados. Pues sí, es cierto, te subes en el transporte y vas bien. no, y digo, a lo mejor viene cuando la maestra trae el coche y trae a su esposo al lado, hazte más para allá, ¿no? Pues que se va a la cajuela. No. O sea, La multa. Es difícil, ¿no? Es complejo. Aparte no le conviene ahorita al Estado, o bueno, volver a hacer un nuevo modelo, ¿no? Porque incluso nosotros dijimos, o tenemos nuestro nuevo modelo educativo híbrido del Estado de Puebla, porque así viene, ¿no? Y luego la ayuda de otro modelo. Sí, a lo mejor lo harán en las vacaciones, pero están de acuerdo que otra vez es avientarse al ruedo al maestro, porque ellos no están, ¿no? Sí, es complicado. Bueno, tenemos actividad 6 de esta clase. Solamente, chicos, van a hacer un tipo cuestionario de este texto, de estos temas, del análisis institucional, porque es muchísimo. Traten de hacerlo lo más corto que se pueda, solamente explicando cómo qué es el análisis institucional, cuáles son sus elementos, dónde lo aplicamos, cómo lo aplicamos, etc. Lo van a subir en su blog si se puede. Y este cuestionario, chicos, no es para la siguiente semana, es para toda la semana que sigue hasta el 27 de octubre. O 28, no sé qué fecha sigue. O sea,
El 30 es sábado. Ajá, Ven bueno. que un día antes suben calificación. Entonces, para el 29, Bueno, entonces, para esta semana es la evaluación. no, para esta semana solo es evaluación. Pero para no irnos como atrasando en el programa, esto se queda para la siguiente. Como no venimos en la siguiente, bueno, pues se queda para eso. Ok. Pero si nosotros sí podemos compartirle nuestro link, Sí, ya no subimos las preguntas. Bueno, es que yo le subo, por ejemplo, le pongo presentación, Y me agrego el subes el tema link. y le subo el link en un archivo de PDF. si ustedes me lo suben el link, no pasa nada. Yo, por ejemplo, si tiene alguien alguna dificultad con su link de su, no me lo suba y Sí. súbanlo en plataforma y yo les reviso desde ahí. Sí, yo sí vi que me comentó que en la primera tarea no pudo. Entonces, mejor yo lo que hago. Pero va a ser, perdón, va a ser la misma, bueno, va a ser la misma calificación, ¿viste? Si se lo mandamos así en PDF o en link. Sí. Sí. Sí, mis porque tan solo yo creo que sí me tardó mucho seguir conectando y todo, y me dijo que no lo podía, no pudo verlo. El próximo sábado no tenemos que venir porque las evaluaciones van a ser en línea. supone. No sé. Es que depende de cada docente. No, dijeron Oigan, en el no sé. sistema, que ya ninguna evaluación tiene que ser en clase, que nos tienen que dar nuestras 14 clases como bien estipulado en la plataforma y que Por todos eso, los o exámenes sea, no vamos son, a venir entonces. no, sí, porque desde el 14 días es tu clase normal y tú haces tus exámenes después, o sea, los maestros, Ah, no van a ser en la hora no, clase. ya nos dijeron que no van a hacer, Nos van a subir ya la evaluación bien independiente para que ellos no estén en tiempo, o sea, son 14 semanas en las que tienen que garantizarte las clases de Y no es como que en esta hora podamos. hacer tu examen, no, los exámenes se los van a habilitar y te van a dar, parece que 48 horas para realizar. Ya acabamos todo el equipo. Ok, gracias. Bueno, pues eso es todo, chicos, el día de hoy. Si tienen dudas, preguntas o algo que se les complique durante la semana para la evaluación, háganmelo saber por el chat o por el correo electrónico. Si alguien quiere mandarme antes su evaluación a mi correo para que lo vayamos revisando y se vaya trabajando, lo pueden hacer. El día viernes, que es la clase para la clase del sábado que no vengo, vamos a revisar esta parte de la entrevista. Si alguien tiene dudas, lo podemos seguir como trabajando. Y bueno, el viernes hacemos como la valoración, si lo entregamos el sábado o lo entregamos hasta el lunes. Depende de cómo vaya. No, sí, Tomás, sí lo tenemos que entregar. Bueno, díganme de una vez, lo entregamos hasta el lunes mejor. Y el viernes lo vamos detallando si hay alguna situación. Así como hicimos la materia anterior en la que hicimos un proyecto y en clase, por ejemplo, yo puse el mío y el mío lo fue revisando y él mismo me dijo mis correcciones. Eso vamos a hacer el viernes. Sí, Revisamos el viernes esa parte, si hay alguna modificación. Yo te recomiendo, te sugiero. Ya saben que yo siempre hago sugerencias, recomendaciones. sí. Nunca digo que está mal, porque nada está mal, ¿no? Entonces todo lo podemos mejorar. Si alguien lo quiere mandar desde antes, lo pueden hacer, lo reviso y ese día hacemos alguna situación. ¿Vale? Y ese día lo checamos y ya lo tenemos completo, lo subimos para el 23. Si no, si hay cosas que haya que cambiar, lo subimos hasta el lunes. Sí, 25. a mí me preocupa mi tarea, uno que me comentó que no pudo abrir mi blog. Y ya te la revisé. Bueno, lo tenía revisada. ¿Ya tiene calificación? Pues nada, me puso que no pudo abrir mi blog. Ajá, no me puso calificación, entonces, Ya puse calificaciones de todos. ahorita le enseño. Sí. Ok, chicos, nos vemos la próxima sesión. Gracias.